Muy buen día, jóvenes. Vamos a ver aquí cómo se resuelve el primer ejercicio. Tenemos, bueno, en el enunciado podemos obtener que de masa tenemos igual a un 1. El enunciado nos dice que tenemos un objeto de 1 kilogramo. La constante del resorte, el de -3, nos dice que se comprime a 1 metro, por lo tanto si se va a comprimir va a ser 1 metro negativo y se va a liberar con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y se encuentra con un elemento de amortiguamiento con una constante de 2. De ahí tenemos todos esos datos. Primero los identificamos y después vamos a empezar. Aquí me faltó agregar. Vamos a empezar a trabajar con esta fórmula. Otro pequeño detalle. Ahí está. En el que tenemos que m x b' más b x' más kx va a ser igual a 0. Donde m es la masa, b la constante de amortiguamiento y k la del resorte. Como vamos a estar trabajando acá con y, podemos manejarlo de la siguiente forma, que sería y cuadrada, ya que m es igual a 1, b es igual a 2, sería 2y, 1 a la 1, lo podríamos dejar así. Acuérdense que esto está contemplando que sean derivadas, primera derivada y aquí una segunda derivada. Más, no es cierto, aquí la constante del resorte es menos 3y. Esa no se deriva, no va derivada y eso va a ser igual a 0. Partiendo de ahí, vamos a tomar como referencia estas ecuaciones. Hay muchas más, en este caso solo tenemos contempladas estas tres, que es cuando y no tiene derivada, cuando hay una derivada y una doble derivada, que es lo que tenemos y con lo que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, para representar todo eso, lo podemos manejar como que se va a aplicar Laplace de y, vamos a considerar la b', ya que dejamos allá b' más 2y' menos 3y, y todo esto va a ser igual a 0. Ahora sí, aplicamos a Laplace con cada una de nuestros miembros de la ecuación. Otra cosa, como estos elementos se están sumando, cuando se aplica Laplace, así como en derivadas e integrales, si hay una suma o una resta, los elementos se pueden manejar por separado. Aquí con Laplace puede suceder lo mismo, por lo que lo podremos representar como aplicar Laplace a esta y b' más, como también en derivadas y en integrales, lo que es la constante puede salir de dichas operaciones. Aquí también la constante puede salir de la transformada de Laplace y se aplicaría a y'. Y en este caso el signo puede salir con toda la constante, por lo tanto va a ser menos 3 transformada de Laplace de y. Todo esto va a ser igual a 0. Ahora, ya que tenemos los tres elementos, habrá que sustituir todo esto tomando en cuenta estas ecuaciones. Por lo tanto, al tener la transformada de y', en lugar de colocar esto, vamos a colocar todos estos valores. Por lo tanto, quedaría aquí, para la y' sería s al cuadrado y, que multiplica a s, menos sy, que multiplica
a 0. Bueno, esto ahorita vamos a sustituir y y' de 0. ¿Sí? Esto solo es para el primer dato. Ahora vamos por el más 2 y Laplace de y'. Puede quedar primero la constante y ahora sí, en Laplace de y' va a ser igual a estos dos elementos, que va a ser el 2 multiplicando a s y con respecto a s menos y con respecto a 0. Después de aquí vamos a tomar el menos 3 y vamos a sustituir este Laplace de y por estos valores, que sería 3 y de s. Y todo esto va a ser igual a 0. Ahora, aquí empezamos a sustituir valores. El y de 0 son nuestros valores iniciales, que aquí también nos faltó acomodarlos, pero los tenemos acá, que es x0 y b0. Recuerden que b0 va a ser igual al y de 0, que en este caso es menos 1. Bueno, aquí era x0, pues lo podemos considerar como y0. Y la velocidad inicial, si recuerdan la posición inicial, la velocidad inicial, aquí es, recuerden que sería, como la posición está dada por y de 0, la velocidad es la primera derivada de la posición, por lo tanto la velocidad de 0 va a ser igual a 3. Y aquí donde veamos el y de 0 lo vamos a sustituir por el menos 1 y la y' de 0 lo vamos a sustituir por 3. Perdón. De esta forma nos va a quedar el s cuadrada y s menos, tenemos aquí sy, no, menos s, que está multiplicando a menos 1. Entonces, si tenemos menos s por menos 1, nos va a quedar aquí más s. Luego tenemos aquí que el menos y' de 0 va a ser 3. Por este menos nos va a quedar menos 3. Después aquí podemos dejar el más 2. Y de igual forma, entre corchete, tenemos este término baja igual. Va a ser s. A ver si de repente nos parece más un 5 que una s. Esto baja igual. Y tenemos menos y de 0, que va a ser menos 1. Este menos por este más va a quedar más 1. Y por último tenemos el menos 3 de ys. Y eso va a ser igual a 0. Para continuar, vamos a multiplicar estos términos. Vamos a eliminar ahí los corchetes. Recuerden, aquí lo estoy realizando paso a paso, así como se los compartí en el documento. Obviamente ustedes ya después le pueden omitir ahí algunos pasos. Por lo que aquí nos quedaría el más 2 s de ys. Y aquí el 2 por 1 nos va a dar más 2. Y lo demás baja igual, menos 3 y de s. Y esto va a ser igual a 0. Continúa siendo igual a 0. Aquí el siguiente paso sería aplicar factor común con todos los elementos que tienen y de s. Por lo tanto,
vamos a manejar primero este término y de s y va a multiplicar a todo lo que esté acompañando, que en este caso el primer término sería s al cuadrado, más 2s, aquí recordemos que es una s, más 2s, y el último término es el menos 3. Ahí está. Y continuamos con los términos que quedan ahí independientes, por así decirlo, que en este caso es el más s, el menos 3 y el más 2. Todo esto va a ser igual a 0. Aquí para resumir, bueno, para reducir ahí, más bien dicho, para reducir las expresiones, esto nos quedaría igual. Aquí nos seguiría quedando el s al cuadrado más 2s menos 3. Y aquí nos quedaría más s. Y aquí ya que tenemos el menos 3 más 2, nos quedaría el menos 1. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, ya teniendo todo este término, aplicando el factor común, los demás términos los podemos pasar al otro lado del igual, tratando de dejar solo el y de s solos. Por lo tanto, nos quedaría el y de s, multiplicando a todo esto al s cuadrada, más 2s menos 3. Pongo aquí. Y esto va a ser igual al menos s. Aquí ya sería más 1. Y ya vamos a ir despejando. Y ya que solo queda este término que está multiplicando, para dejar el y de s solo, esto que está multiplicando lo pasamos del otro lado del igual, dividiendo. Nos va a quedar que el y de s va a ser igual. Aquí trazamos. Ay, macho, que no me podía haber ido. Tenemos el menos s más 1. Todo esto sobre el s cuadrada. S ni siquiera parece 2. El s cuadrada más 2s. Vamos a tratar de que no parezca un 5, que creo que cada vez me parece más 5 que s, menos 3. Una vez que ya tenemos, digamos que despejado el y de s, vamos a aplicar ahora Laplace inversa, que sería como pasar el y también que está multiplicando a nuestra función de s al otro lado del igual. Aquí vamos a mover tantito para tener este espacio. Y de aquí vamos a continuar para acá. Entonces, para aplicar la transformada inversa, nos va a quedar la pura s. Y del otro lado, el Laplace inversa se representa como si tuviéramos el Laplace a la menos 1 del término que ya teníamos. Ahí está. Que viene siendo menos s más 1. Y en el denominador tenemos el s al cuadrado más 2s menos 3. Y ahora sí habría que aplicar, en este caso, lo que podríamos hacer es reducir la expresión. Acá en el denominador podríamos aplicar ahí algunas magias tibetanas. Ahí si recuerdan álgebra ya sabrán con lo que estaremos trabajando.
me lo mencionarán, a ver si se acuerdan, que tenemos el S, bueno, el menos S más 1, y aquí como factores nos podría quedar el S más 3 multiplicando a S menos 1. ¿Por qué lo haremos de esta forma? Si se fijan, bueno, en todas hay que factorizar. Ahora, si se fijan, tenemos S más 1, S menos 1. Estos términos son muy parecidos, por lo cual se puede llegar a eliminar. Al eliminarlos, bueno, al simplificarlos, nos va a quedar todavía más reducida la expresión. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Que el menos S más 1 nos quede como un S menos 1. Todo esto lo podríamos multiplicar por un menos 1. ¿Sí? Nos quedaría S y nos quedaría el menos 1. Por ejemplo, lo voy a acomodar aquí. ¿Sí? Si multiplicamos el primer término por el menos, nos va a quedar S menos 1. Y en el denominador nos va a quedar igual. Tenemos el S más 3 por el S menos 1, que es con lo que se va a simplificar. Ahora, si se fijan, para continuar nos quedaría que S, vamos a ponerlo aquí, S va a ser igual a la transformada inversa de Laplace. Si ya simplificamos aquí, estos dos términos se van, arriba nos quedaría solo el menos 1. Bueno, déjenme, ahí está. Y miren nada más que belleza. Bueno, ahí la tenía que regar. Por lo que aquí nos quedaría solo el menos 1 sobre el, déjele, sobre S más 3. Vamos a hacerlo bien. Ahí está. Una vez que están de esta forma, tenemos que, se fijan, aquí tenemos, si aplicamos Laplace a nuestra constante que esté elevado a un cociente de t, va a ser igual a 1 sobre s menos a. Ahora, si le aplicamos al 1 sobre s menos a la Laplace inversa, vamos a tener nuestra constante de Euler elevado a t. Entonces, podemos aplicar esta formulilla para resolver esta operación. Y esto lo podríamos tomar como si fuera pues sí, tal cual, este término 1 sobre s menos a sería menos 1 sobre s más 3, donde el a sería aquí en este caso igual al 3. Aquí el signo del menos también puede salir de la función. Es decir, esto podría quedar menos Laplace inversa de 1 sobre s más 3. Entonces ahí también ya estamos quitándonos el signo negativo ya para que parezca todavía más a esta función. Ahora, ya sustituyendo esto por L elevado a la AT, nos quedaría de la siguiente forma. S va a ser igual al menos, que salió aquí de la ecuación, va a ser el menos, tenemos E elevado a la A. ¿Sí? Si se fijan, aquí cambia el signo. Si aquí tenemos negativo, acá va a estar positivo. Si aquí tenemos positivo, entonces aquí va a quedar como menos E elevado a la menos 3t. Y ese sería el resultado de este ejercicio, jóvenes.
Espero les sirva ahí para la resolución de los ejercicios que veremos después. Por esta sesión sería todo y nos vemos en la siguiente, jóvenes. Cuídense.